Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy hablaremos sobre rendición de cuentas y el sistema educativo en México. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de David Calderón, que es director de la organización Mexicanos Primero. David, bienvenido. Muchas gracias. Y también para discutir con este tema, tengo el gusto de contar con la presencia de Francisco Mendoza, que es presidente del Instituto de Fomento e Investigación Educativa. Francisco, bienvenido. Buenos días. Para empezar, David, ¿cuáles serían los actores que deben ser sujetos de rendición de cuentas en el sistema educativo en México? Bueno, en primer lugar, las autoridades educativas como responsables de la provisión del servicio. La educación en México es un derecho humano reconocido como tal en la Constitución y entonces no solo la posibilidad del acceso, sino del tránsito y del aprendizaje en el sistema educativo es responsabilidad en primera instancia de las autoridades. Entonces, ellas han de ser auditadas en cuanto al logro educativo y también en el manejo del recurso destinado a eso. Entran también, entonces, los ejecutivos federal y estatales, pero también están sujetos, o debieran estarlo, todavía más completamente, los agentes concretos del Estado mexicano que participan del hecho educativo, que son los directores, los supervisores y los maestros. ¿El sindicato debería tener algún nivel de rendición de cuentas? Sí, sobre todo en esta perspectiva en la que todavía el sindicato tiene bajo sus atribuciones la posibilidad de destinar a maestros a tareas que no están relacionadas con propiamente lo educativo y sin embargo todavía con cargo al Estado. Entonces, como es dinero que efectivamente sale de los ciudadanos y que se entrega como si correspondiera al servicio educativo, hay que analizar qué pasa con ese dinero. Yo quisiera añadir que, bueno, no solamente las autoridades y los maestros, en alguna forma, desde luego, los alumnos deben rendir cuentas también por su educación. Y porque los mexicanos le estamos dando recursos para que se preparen. Para que se preparen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la prueba enlace vemos el desempeño de los alumnos, pero si no hay consecuencias, los alumnos no tienen ninguna consecuencia en esa prueba, no les estamos pidiendo cuentas. Francisco, tú has coordinado varios estudios alrededor de la prueba enlace. Si nos pudieras platicar cómo funciona la prueba enlace y qué es. La prueba enlace mide fundamentalmente dos áreas que son español y matemáticas. Y una tercera área que va rotando de acuerdo a la prueba. Cada año es una nueva materia. ¿A qué grado se aplica la prueba? Se aplica a tercero a sexto de primaria y también se aplica de primero de secundaria a tercero de secundaria y ahora también a nivel de educación media. Entonces, es una prueba que de a nivel de educación media sería secundaria, preparatoria. Preparatoria también, secundaria y preparatoria. Es una prueba censal, o sea, abarca prácticamente a todas las escuelas y yo pienso que es un gran logro que tengamos esta prueba porque en teoría se debe aplicar a todos los niños que están dentro del sistema educativo. Se aplica casi a todos los niños, 90 y tantos %. ¿Escuelas públicas, escuelas privadas? Y privadas, urbanas, rurales, todas. La aplicación de la prueba debe ser más complejo que organizar unas elecciones. Pues imagínense, son más de 10 millones de alumnos, ¿verdad?, de educación básica.
Entonces sí es un gran logro que tenemos y que tenemos que aprovechar. El problema es que muy poca gente o muy pocos padres de familia realmente se enteran de los resultados de esa prueba, los resultados que tienen sus hijos en la prueba y la escuela también en la prueba, el conjunto de la escuela. Y no es que no haya información, es que no se divulga lo suficiente y los padres de familia tampoco la buscan. Sí. Entonces, un actor adicional al que deberíamos pedir cuentas sería a los propios padres de familia, aunque pues es muy difícil que tengamos elementos para que ellos rindan cuentas. Sin embargo, a nivel ético, pues ellos son tan responsables de la educación como los maestros. Entonces sí tienen una responsabilidad fundamental. Entonces, esta prueba se hace cada año y los resultados se suben a internet y ahí el padre de familia puede consultar cuál fue el resultado de su hijo en esa prueba. Y esto es muy importante, ¿no? Me voy a permitir echarme un comercial. Yo en la institución en la que trabajo, en el Instituto Mexicano para la Competitividad, tenemos una aplicación en internet que se llama www.comparatuescuela.org. Sí, la conozco. En la que los padres de familia se pueden meter y ver los resultados de las pruebas de enlace de las escuelas más cerca de su casa, porque está georreferenciado sobre un mapa del territorio nacional. Sí, yo creo que es una aportación muy valiosa. Nosotros tenemos esa información por municipio y por estado, de públicas y privadas. Entonces ahí el padre de familia puede ver el puntaje que tuvo la escuela en nuestro sitio. En su municipio. En su municipio y en su estado, y comparado con 3 años anteriores, o sea, para que vean la evolución de los resultados de la escuela. Muy bien. Perdón, todavía otra fuente más es en la página de la Secretaría de Educación Pública, en el portal de la SEP, hay una etiqueta que tal vez no favorece el nombre para la consulta, se llama cumplimiento del artículo 9 del PEF. Del presupuesto de egresos de la Federación. Un poco más creativa la etiqueta. Sí, pero ahí hay una consulta por escuela y entonces en la consulta por escuela se despliega también una georreferenciación con Google Maps, vienen una evaluación de la infraestructura de la escuela, los resultados de enlace y la plantilla de maestros y el costo que tiene. Todavía no permite la aplicación un comparativo, pero también ¿El costo por escuela? El costo por escuela de la nómina. Esto nos va a llevar con el tiempo necesariamente a poder establecer el techo presupuestal de la escuela y entonces comparar escuelas cercanas para descubrir si sus resultados, la infraestructura, la antigüedad de los maestros ¿Desde está cuándo ligada tiene o no. este botón la SEP, David? Esto ocurrió apenas con la última carga del sistema de información que se llama RENAME y apenas hace 2 meses. Sin embargo, ha sido más tarea de la sociedad civil difundirla que de la propia autoridad educativa. Yo creo que le tenemos que ayudar a la autoridad educativa a encontrar estas formas creativas y extensas. A presumir sus logros. A presumir sus logros, efectivamente. David, Mexicanos Primero ha hecho mucho por avanzar en el tema de rendición de cuentas del sistema educativo. ¿Qué hemos avanzado y qué nos falta por hacer? Creo que podríamos dedicarle nada más un programa a contestar la pregunta, pero si nos puedes dar un poco de contexto. Sí, yo creo que han sido en estos años tal vez 3 las actividades más significativas en cuanto a rendición de cuentas del sistema educativo. Uno es precisamente los resultados de aprendizaje que se aproximan a través de la prueba enlace. Antes de eso solo teníamos medidas muy gruesas como la tasa de aprobación y entonces te daba una idea bastante vaga en todo el territorio nacional de qué estaba ocurriendo y si se estaban alcanzando las metas. Ahora podemos identificar que tristemente, por ejemplo, la mitad de los alumnos de secundaria no alcanzan ni el mínimo, es decir, ni siquiera el nivel de logro elemental que corresponde a matemáticas y español, tal como lo plantea el plan de estudios. En el sexenio de Ernesto Zedillo no se quería dar ni los resultados de la prueba PISA que aplica la OSD, ¿no? Así es. Entonces creo que eso ha sido un gran avance cultural, el hecho de que ya está disponible la información de los resultados de aprendizaje y entonces se puede más o menos considerar esto como el mejor aproximado que tenemos de calidad educativa, porque es el logro en los propios estudiantes. Un segundo aspecto ha sido el poder poner a concurso
las plazas docentes. Todavía son pocas, todavía no es para todos los maestros, solo para los maestros que son pagados con recursos federales, pero también te permite ya identificar qué tan preparados están los maestros, qué tan idóneos son para la tarea que se les está asignando. Es entonces una gran rendición de cuentas y un gran espacio de reflexión para ver cómo estamos formando a los agentes del conocimiento en nuestro país. Y finalmente, el trabajo que se ha hecho para tener un padrón de maestros. Vamos apenas en un registro, pero se está revelando también cómo se resuelve esta parte que corresponde a más del 93% del gasto educativo. Y entonces, a mí todavía me sorprende que en el México de 2011, un país democrático con muchos cambios, muchas reformas institucionales de las cuales debemos estar muy orgullosos, todavía no tengamos un padrón donde nos diga el nombre de los maestros y en qué escuela trabajan, David. Así es, y claro que tiene que ver con una tradición inadecuada de arreglos políticos que apenas ahora pues va teniendo un poco de luz al interior. Creo que en ese sentido ha sido fundamental la tarea de los legisladores, es decir, descubrir cómo la tarea educativa no es solo responsabilidad exclusiva y excluyente del Ejecutivo, sino que se requiere de la pluralidad de los poderes, y entonces la misma auditoría guiada por el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación ha jugado un papel crucial en identificar la necesidad de tener un registro de maestros. Específicamente, ¿qué ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en este proceso de transparencia? Dos cosas. Uno, primero, al haber llamado la atención de los legisladores sobre los resultados de la cuenta pública 2008 y cómo los estados se negaron a entregar en primera instancia los datos acerca de sus maestros, fue evidente, especialmente para las organizaciones de sociedad civil. Ya somos 41 organizaciones que apoyamos, entre ellos la tuya y la tuya, que apoyamos este esfuerzo, pero que es muy necesario. Subimos esa demanda a las autoridades federales, que entonces, apoyados por los legisladores, encontraron la fórmula a través del presupuesto, ¿no?, del FAEP, para que hubiera esta obligación de los estados de entregar la nómina de sus maestros. Y entonces esa primera llamada de atención vino de la auditoría. Y una segunda tarea en la que está embarcada ahora la Auditoría Superior es precisamente empezar a revisar esos registros, ya con el ojo experto del auditor, no solo con el ojo apasionado de las organizaciones de sociedad civil, para descubrir en qué medida esto se corresponde con los otros registros administrativos y en qué medida se pueden establecer las primeras responsabilidades acerca de las omisiones, las distorsiones que encontramos en esto. Yo quisiera agregar que no solamente esos elementos son importantes, sino también los cambios que se han contemplado ya en carrera magisterial, de tal manera que la calificación del maestro en un 50% se va a tomar en cuenta los resultados que obtuvieron sus alumnos en la prueba enlace. Entonces, es un cambio que habíamos estado solicitando de tiempo atrás y que va a contribuir a la rendición de cuentas. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, especialmente porque la evaluación de enlace y las evaluaciones que lleva a cabo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, tienen pocas consecuencias. Por ejemplo, si un maestro en enlace, sus alumnos de un maestro en enlace consistentemente tienen malos resultados, estamos ciertos de que es pobre la labor del maestro. Sin embargo, no pasa nada. O sea, no se le considera, no se le llama la atención, no se le despide. A veces se le ofrecen cursos como, por ejemplo, para matemáticas y español a los peores maestros en la prueba enlace. Sin embargo, no sabemos qué resultados tuvieron esa capacitación. Entonces, no hay consecuencias reales negativas en estos casos. Positivas para premiar a los que para positivas, ¿no? Sí, ya está. Hay un programa de estímulos económicos. De estímulos económicos. Pero, por otro lado, los resultados de esta prueba en los alumnos no tienen ninguna consecuencia. O sea, no cuenta la prueba para la calificación ni para que pase el alumno de año.
entonces pues muchos alumnos pues no la toman en serio, ¿verdad? Sí. Perdón, a ese respecto quisiera comentar, justo ocurre en todos los exámenes estandarizados, si no hay algún tipo de consecuencia, entonces los alumnos pues encuentran en no contestarla adecuadamente, la ventaja de salir rápido del examen o bien el pensar en castigar a sus maestros. Y en ese sentido es muy interesante lo que han hecho primero en el Reino Unido y ahora también en Australia y Nueva Zelanda, que es el que, como en el caso mexicano, son 5 bimestres por ciclo escolar. Y entonces la prueba estandarizada vale por el quinto más bajo que hayas obtenido. Y entonces se vuelven un estímulo para todos los rangos. A tu favor. Claro. Promedia a tu favor, porque si tienes malos resultados, el examen es una oportunidad de levantarle un poquito. Y si tienes buenos resultados, no por divertido vas a perder el bimestre más bajo que tengas, que todavía es suficientemente alto. Sí, y en muchos otros países existen pruebas de fin de ciclo. Al final de la primaria, para ingresar a la secundaria, se tiene que presentar una prueba global. O al terminar la secundaria para ingresar al bachillerato, lo mismo. Y nosotros pues no tenemos realmente, bueno, sí tenemos algo con el Ceneval en el ingreso a la preparatoria para elegir la preparatoria, pero no para tener el acceso o no. Entonces, en esos países el alumno sabe que si bien puede ser trampa o engañar a algunos maestros en algunas materias, al final de cuentas hay una rendición de cuentas, porque si no tiene los conocimientos no va a pasar. Sí. Y eso también ayudaría mucho a la rendición de cuentas. ¿Qué habría que cambiar para que los resultados de la prueba enlace se reflejaran en las calificaciones y en el avance de los sería alumnos? muy sencillo que se le diera un peso específico, 20% o 30% de la calificación final del alumno. Hay ahorita algunas tendencias para no reprobar a los alumnos ya. O sea, tengan la preparación que tengan, pasarlos automáticamente. Y eso es un error, pero se les está haciendo un daño enorme a los niños, regalándoles la calificación. Sí, porque se les engañan. Al final de cuentas, cuando ellos egresen de la secundaria o la preparatoria, si no tienen los conocimientos, los van a reprobar en los trabajos, no van a tener buen desempeño laboral. Entonces, esa es una tendencia que tenemos que combatir, de que realmente pasen los que tienen los conocimientos para seguir adelante. De otra manera, inclusive atrasan a los que están actualmente. Y los que no, tal vez ayudarlos con cursos remediales en verano. Que por ejemplo, ese es yo creo que lo que ha distorsionado mucho la discusión. La repetición está demostrado que tiene poco efecto positivo. Es decir, si ya no pasaste en el sistema típico y te lo recetan de nuevo, pues probablemente no vuelvas a pasar. Y efectivamente la reprobación, porque está ligada a la repetición, está ligada al abandono. Lo que hacen otros países es que sí marcan la reprobación, pero encuentran una alternativa para que no sea la repetición, el tratamiento, la intervención en favor de ese chico que no logró los resultados esperados. Entonces, no hay algo así como un pase automático, que es lo que se está proponiendo en México. Sí se busca que el ideal del tránsito ininterrumpido, pero porque hay una asistencia especial, como tú dices, los cursos remediales, y aparte que esto es detectado no al final del curso, es detectado básicamente a la mitad del curso, ya se puede ver si alguien no va a lograr la acreditación que corresponde a ese ciclo. Que si se regalan las calificaciones, más que derecho a la educación, es derecho a acceso a la escuela. Ya si aprenden o no, ya no se sabe. Es una guardería costosa, ¿verdad? Sí, para mantenerlos entretenidos a los niños. A todos los niveles, ¿no? Hasta la universidad, ¿verdad? Si no hay rigor académico y no hay evaluación, pues entonces tenemos a gente ahí perdiendo el tiempo durante 6 años, 5 años. Y cuando salen, pues no encuentran trabajo, ¿no? Sí, no le estamos dando las herramientas. No le estamos dando las herramientas, sí, así es. David, ¿cuándo esperamos que la Auditoría Superior de la Federación anuncie los resultados de estas fiscalizaciones de las que nos estabas comentando? Entiendo que será en el primer trimestre del año, paralelo al informe de la cuenta pública. Lo que sí ya nos han compartido funcionarios de la auditoría es que ha habido una recuperación muy importante
de recursos, porque requeridos los estados ante lo que ha resultado de la presentación de estos pagos inadecuados supuestamente a maestros, algunos estados han sido requeridos y han devuelto cantidades incluso históricas por la intervención de la auditoría. Entonces, nos podemos sentir contentos porque, a pesar de que no se ha evitado por completo estas malversaciones de fondos, al menos se han identificado y se están empezando a corregir. Creo que esta experiencia de Mexicanos Primero y la Auditoría Superior de la Federación es muy auspiciosa en el sentido de cómo una organización de la sociedad civil encuentra una sociedad, un vínculo, un proyecto común con un organismo del Estado encargado de la rendición de cuentas, y entre las dos instituciones se van apoyando para un proyecto pues tan benéfico para el futuro de México como saber, ahora sí, como dicen ustedes, dónde están los maestros, ¿no? Así es. Este trabajo con los auditores ha sido para nosotros sorprendentemente favorable. Hemos encontrado una gran receptividad, una gran preocupación por el bien público, no solo del recurso, sino el bien público de la educación, porque sabemos que es tan fundamental que se gaste bien en educación como el hecho de que se produzcan los aprendizajes. Una cosa está ligada a la otra porque no ocurre en un intangible, ocurre en escuelas concretas con maestros pagados a cargo del Estado. Entonces, como dices, esta colaboración entre la auditoría y la sociedad civil creo que abre nuevas posibilidades también en otros campos como la salud, como la administración de justicia. Vamos, en muchísimos campos hay que hacer una tarea y creo que se está abriendo un camino que va a ser muy valioso, muy sólido para los próximos años. A mí me gustaría agregar que si queremos realmente una rendición de cuentas efectiva, necesitamos establecer los mecanismos para que la sociedad civil, especialmente los padres, puedan tener instituciones o mecanismos para plantear sus opiniones, sus quejas, qué es lo que no está funcionando en la educación. ¿Qué mecanismos crees que serían los idóneos para lograr esto, Francisco? Pues yo creo que deberíamos de tener una especie de procuraduría del usuario de servicios educativos. Lo que ha pasado en Oaxaca, en Michoacán, en donde los padres de familia están indefensos ante los sindicatos educativos, porque ellos pueden parar las clases y tener a los niños meses sin clases, pues eso no debíamos permitirlo. Así como no permitimos que se paren los aviones cuando hay huelga de controladores, pues no podemos permitir que se pare la educación de los niños. Entonces necesitamos establecer... ¿Qué podríamos hacer como sociedad? Porque es francamente obsceno, insultante ver de qué manera se puede paralizar un sistema educativo. O sea, yo creo que, dado inclusive el nivel de desempleo que tenemos, debíamos de tener la capacidad de sustituir a esos maestros paristas, bueno, además de levantarles acta y de... Con los comisionados que han encontrado Mexicanos Primero, pues bueno, podríamos empezar, ¿no? Entonces... para que esos niños no se queden sin clases, porque cada día que pasa no lo van a recuperar. Ellos dicen que con un mes recuperan 3 meses, y eso es totalmente falso. Le causan un daño tremendo al futuro de esos niños. Y esa es una responsabilidad. Si realmente la responsabilidad del Estado es proporcionar la educación, no debe estar sujeto a los vaivenes de un sindicato. Sí. Ese es mi punto. Y la prioridad deben ser los niños y no los agremiados al sindicato. David, hablabas de que ya se ha avanzado para construir un presupuesto por escuela, ya que tenemos información en esta cláusula del artículo 9. Ahí luego nos mandas el link, por favor, de la página de la SEP. ¿Qué faltaría para que un padre de familia pudiera llegar a la escuela de sus hijos y ver un periódico mural en el que dijera el presupuesto anual de esta escuela es de tantos millones de pesos, tanto se va en nómina, tanto en mantenimiento, tanto en equipo de cómputo? ¿Qué tendríamos que hacer como país para llegar a esto que ya sucede en África, en países del Medio Oriente con niveles de desarrollo mucho más retrasado al que tenemos en México? Sí, yo creo que en ese sentido ser más exigentes como ciudadanos. Mucho de lo que ha detenido al sistema educativo es
que ha habido una falta de demanda cualificada, una falta de demanda informada. Ya está la información, ahora necesitamos pasar a la acción. Realmente hace falta muy poco, hace falta que exista este mandato explícito que mientras tanto los legisladores lo han establecido a través del presupuesto, pero los nuevos cambios a la Ley General de Educación ya lo marcan. Por ejemplo, explícitamente el artículo 65 dice que cada padre de familia tiene el derecho a saber cuál es la plantilla de maestros de su escuela. Necesitamos encontrar la fracción paralela que diga tiene derecho a saber cuál es el presupuesto de la escuela. También en Mexicanos Primero hemos tenido una excelente experiencia junto con Transparencia Mexicana para hacer jornadas de transparencia en los bachilleratos federales. Son 1,000 escuelas que están regadas en las 32 entidades, bachilleratos que dependen directamente de la SEP, y ahí una vez al año se hace una jornada de rendición de cuentas en la que el director avisa a toda la comunidad escolar de los resultados educativos, del uso del dinero, y se establece un diálogo para poner nuevas metas. Cuando se comenzó este proyecto había la preocupación de las autoridades diciendo van a quemar las escuelas, ¿no? Ya vamos en el 3er año, se puede, se ha hecho, seguramente habrá que hacer las adaptaciones para educación básica, pero no basta publicar la información, debería haber una entrega pública de resultados y un diálogo. David, Francisco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Lo que no se mide no se mejora, y para medir se necesitan datos e información elemental y sustantiva sobre el desempeño de las escuelas públicas en México. Lo que han hecho profesionales de organizaciones civiles como David Calderón y Francisco Mendoza es precisamente presionar a las autoridades para que rindan cuentas sobre nuestro sistema educativo. Sin mayor rendición de cuentas no vamos a tener mejores escuelas, sin mejores escuelas no vamos a tener un mejor país. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.